Dios les bendiga a todos nuestros amados hermanos que nos ven en esta preciosa tarde. Dios les bendiga a todos los que ya están viéndonos por medio de esta plataforma, que se han reunido, que se han conectado para un servicio más, para escuchar la palabra del Señor en esta linda y preciosa hora. No habrá alabanza, ya que nuestro hermano Luis Ángel se encuentra un poco mal de su garganta, está un poco enfermo. Al final vamos a estar orando por él y por todos aquellos que estén enfermos, y en esta hora vamos a
hacer una oración antes de entrar a nuestro tema de esta tarde. Vamos a hacer una oración para que el Señor se manifieste no solamente en este lugar, sino también en la casa de cada uno de los que están viendo este servicio. Les pedimos también que compartan a sus familiares, amigos, conocidos, para que así todos podamos deleitarnos, podamos ser bendecidos con la palabra de nuestro amado Dios. En esta hora bendecimos a todos en esta hora que ya nos están viendo. Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, una vez más, Señor, nos acercamos ante el gran trono de tu presencia, Señor, para darte las gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre, Padre, es tu misericordia. Señor, en esta hora, Dios mío, te pedimos que nos bendigas con tu palabra, Señor. Llénanos, Padre Celestial, de tu bendito y santo Espíritu, Padre. Danos inteligencia, conocimiento, Señor, para entender y comprender tu palabra, Señor. Habla, Dios mío, en esta tarde, Señor, conforme a la necesidad de todo tu pueblo, Padre amado. Señor, que esta palabra, Dios mío, caiga en una tierra fértil, Señor. Padre, ate y reprende al príncipe de la potestad del aire, Señor, para que tu palabra, mi Dios, fluya, Señor, y llegue a cada corazón con el propósito con la cual tú la has enviado, Señor. En esta hora, Dios mío, nos ponemos en tus manos. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Señor, ata, Dios mío, y reprende al hombre fuerte. Quita toda distracción, Señor, de allá de la casa y de donde quiera que nos están viendo nuestros hermanos, para que estén, Señor, atentos, Dios mío, a tu palabra, Señor, que será expuesta en esta tarde, mi Dios. Habla, Señor, que tu pueblo escucha, bendito Dios. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Derrama, mi Dios, de tu Espíritu Santo, Señor, sobre toda tu iglesia, Dios mío, y nos guíe a toda verdad, Padre Celestial. Señor, nos ponemos en tus manos, Dios mío. Bendigo, Señor, a tu pueblo, Dios, que ya está en esta hora, Señor, unánime, unido, Señor, para escuchar el consejo de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, vamos a entrar a nuestro tema. Como le dije, no está nuestro hermano, no va a haber alabanza, está un poquito enfermo, así es que vamos a entrar a nuestro tema. Pues la verdad es que yo no soy muy entonado con la voz, ni para decirle, bueno, vamos a entonar unas alabanzas juntos. La verdad es que realmente no, el Señor sinceramente no me ha llamado a eso, y claro que si lo haría en este momento, no lo haría de la mejor manera. Pero sí, vamos a entrar a nuestro estudio que tenemos en esta tarde, llamado, le hemos puesto por tema, el juicio final. Un tema bastante importante, porque en este juicio que vamos a estar viendo, vamos a ver las eternidades, vamos a ver algunas situaciones, circunstancias que son muy importantes para nuestra vida. Así es que le voy a pedir que vaya allá a su Sagrada Escritura. Espero que usted en este momento tenga su Sagrada Escritura para que vaya leyendo unánimes, que estemos leyendo unánimes, aunque nos separa la distancia, pero hay un mismo Espíritu que nos une, el Espíritu Santo de nuestro Dios. Así es que en esta hora le voy a pedir que vaya a su Sagrada Escritura, y en el libro del profeta Daniel, capítulo 7 y versículo 10. Daniel capítulo 7 y versículo 10. Así es que si en algún momento usted siente que vamos un poquito rápido con las citas, con el tema, abajo le van a estar apareciendo las citas que vamos a estar viendo en esta tarde. Le aconsejo que tome papel y lápiz, porque son citas, es un tema muy importante, porque vamos a estar viendo aquel juicio, el juicio número 23. ¿Sí? El tema es el juicio final, pero vamos a ver por qué le digo el juicio número 23. Daniel capítulo 7 y versículo 10. Dice así la palabra del Señor:
en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Una vez más, espero y tenga su sagrada escritura. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Muy bien. Antes de ir de fondo a nuestro estudio, déjeme decirle que el libro del profeta Daniel, juntamente con Apocalipsis, cuando usted estudia Apocalipsis, usted por ende tiene que estudiar toda la Biblia. Pero si hay un libro con el cual Apocalipsis tiene un paralelismo bastante significativo, las cosas que nos habla el profeta Daniel, algunas de las cuales no están tan detalladas, se encuentran en Apocalipsis, y algunas que están en Apocalipsis que no se encuentran tan detalladas están en el libro del profeta Daniel. Es por eso que al estudiar Apocalipsis es necesario estudiar el libro del profeta Daniel, que es conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, un libro del cual nos habla de los últimos tiempos, nos habla de profecías que se tendrán que cumplir en estos últimos tiempos que estamos viviendo, y cómo encaja a la perfección todo lo hablado en Daniel exactamente con Apocalipsis. Así es que por eso es que hemos iniciado con esta cita, para poder entender. Déjeme decirle que el libro del profeta Daniel, específicamente Daniel capítulo 7, habla de dos juicios. El que acabamos de leer dice, donde un juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora vamos a entrar a Apocalipsis, pero antes de que entremos a Apocalipsis, déjeme decirle que Apocalipsis nos habla, o hemos hablado normalmente que Apocalipsis nos habla de 21 juicios, pero en realidad son 23 juicios. ¿Por qué se lo digo? Porque recuerde, son 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas y 7 copas. Son 21 juicios de la ira de Dios. Pero también nos habla de otros 2 juicios más que se llevarán a cabo. Y el primero de ellos, el primero de aquellos 2 juicios, fuera de las 7 copas, de los 7 sellos y de las 7 trompetas, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5. Apocalipsis capítulo 20, versos 4 y 5. Un juicio que se le hará a todos aquellos que se han quedado a la gran tribulación. Vea lo que dice su sagrada escritura. Y vi tronos. Ponga atención en cada una de las citas que vamos a estar tocando. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Note lo que dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Es decir, esto era un tribunal, porque hay diferencia entre un tribunal y un juzgado. Pues un tribunal se hace con uno o más jueces, pero un juzgado solamente es con un solo juez. Aquí note esta diferencia. Aquí está siendo un tribunal. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Es un tribunal. ¿Por qué? Porque hay más de un juez. Cuando es más de un juez, entonces es un tribunal, y un juzgado es cuando solamente hay solo un juez. Y vi las almas de los decapitados, a ellos son los que van a juzgar, estos que se sientan en estos tronos. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ponga atención en el versículo 5. Pero los
otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Todos los otros muertos, todos, absolutamente todos, tanto los que van a pasar la gran tribulación como desde el huerto del Edén, que fueron creados desde aquel tiempo hasta el tiempo que sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces estos que se van a sentar en el trono, que han recibido la facultad de juzgar, hasta entonces solamente se van a levantar, escuche muy bien y ponga atención en esto, solamente se van a levantar los que se queden en la gran tribulación. Vuelvo y le repito, vea lo que dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. A ellos son los que se juzgan, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aunque se quedan a la gran tribulación, son salvos por medio de la decapitación. Entonces se les juzga y se determina que ellos también reinen juntamente con la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo es la que va a reinar. Recuerde lo que dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 9, en versículo 9 y 10, donde dice: tú eres digno, cantándole al Cordero, tú eres digno porque con tu sangre nos has redimido de todo pueblo, lengua, linaje y nación, y has hecho de nosotros, ahí la iglesia la que está dando esta alabanza, y has hecho de nosotros reyes y sacerdotes, y reinaremos, dice, con Cristo. Entonces es la iglesia la que tendrá la facultad de juzgar. Vea lo que dice Daniel capítulo 7 y versículo 22. Daniel capítulo 7 versículo 22, para que vea quiénes son los que tienen la facultad de juzgar. Recuerde, van a juzgar a los que se queden a la gran tribulación y que sean salvos. Pero ¿quiénes son los que juzgan? Daniel capítulo 7 versículo 22: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio, ¿sí? Se dio el juicio a los santos del Altísimo. Es decir, que los santos del Altísimo son los que tenían que juzgar. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Note que esto sucede, de lo cual nos está hablando en este momento el profeta Daniel. Note que es justo antes de que sea el reino milenial. Entonces se les da la facultad de juzgar a los santos, y entonces dice que los santos son los que reciben el reino. Es decir, vuelvo y le repito, la iglesia es la que va a juzgar y va a determinar, bueno, los que no quisieron nada con el Señor en la gran tribulación, lógicamente no van a tener la posibilidad de resucitar en esta primera resurrección, y de ahí entonces es que comienza el reino milenial. Ponga atención en esto. El día del arrebatamiento no es esta primera resurrección. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Cristo es la primicia de los santos. Dice la Escritura, fue el primero de los levantados de entre los muertos y que no vieron más la muerte. Pero el día del arrebatamiento no va a haber ningún momento para juzgar, sino solamente el Señor Jesucristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, y en ese momento los que estaban muertos se levantarán para entonces tener un cuerpo exactamente como el de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 6 y versículo 2. Primera carta a los Corintios capítulo 6 y versículo 2. Vaya siguiendo con cuidado la lectura para que entendamos esto un poquito. Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 2 dice así: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Se da cuenta que los santos, ¿quiénes son los santos? Lógicamente la iglesia, que ha sido comprada con el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos ha santificado. No somos santos por nuestras acciones, sino por la sangre de Jesucristo que nos ha limpiado, y entonces ahí comenzamos a vivir como
santos. Entonces son los santos los que reciben la facultad de juzgar a todos los que se queden en la gran tribulación, y entonces se determine los que han sido decapitados que también reinen juntamente con la iglesia, y que los demás no resuciten sino hasta el juicio número 23. Recuerde, han pasado 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, 21 juicios. Entonces llega este juicio del capítulo 20, pero ya llevaríamos entonces 22 juicios, pero falta uno más, y ese es quizá el juicio más terrible. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 11. El juicio ante el gran trono blanco. Déjeme decirle que el juicio del gran trono blanco no es el mismo del que acabamos de ver. Recuerde, como le dije, el de capítulo 20 y versículo 4 es un tribunal donde hay uno o más jueces, pero el del capítulo 20 versículo 11, el juicio del gran trono blanco, es un juzgado donde solamente hay un solo juez, y ese es Dios el Padre. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, ponga atención en esto. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Déjeme decirle que después de que se hace el juicio del gran trono blanco, entonces son determinadas las eternidades, porque antes del juicio del gran trono blanco todavía no existe la eternidad, sino hasta después del juicio del gran trono blanco es que entonces comienza la eternidad. Y déjeme decirle que el lago de fuego es un lugar de tormento, donde va a ser atormentado Satanás, la bestia y el falso profeta. No es lo mismo el lago de fuego que el infierno, no es. ¿Por qué? Porque dice, y la muerte y el Hades. Déjeme decirle que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, ¿sí? Todo el Nuevo Testamento. Entonces, en la mitología griega existe un personaje llamado Hades. No quiere decir que creamos en la mitología, no, sino que simplemente para Juan poder interpretar o dar la interpretación o la explicación de lo que él estaba viendo, necesitaba hacerlo con algo con el cual él estuviera familiarizado, y es que el helenismo ha estado desde que vino Alejandro Magno, ha estado a través del tiempo, estuvo cuando los apóstoles, por eso el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné o griego helenístico. Entonces la cultura griega fue introducida a todos los lugares donde Alejandro Magno había conquistado. Por eso una de las cosas que vemos aquí cuando dice el Hades es solamente para referirse a aquel lugar que es un tormento, escuche muy bien, un tormento momentáneo, porque el mismo Hades, el mismo infierno será lanzado al lago de fuego. Por eso no es lo mismo. Entonces, infierno, Hades y Seol sí es lo mismo. ¿Por qué se lo digo? Vea lo que dice el Salmo 16:10. Salmo 16:10. Salmo 16, capítulo 16 y versículo 10. Dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea
corrupción. Esto con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Es una profecía con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Porque no dejarás mi alma, dice, en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Muy bien, ahora vea lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 27. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 27, para que vea lo que le estoy diciendo. Porque Seol y Hades es exactamente lo mismo. Dice así: porque no dejarás mi alma, ahora dice, en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Notó? Vuelvo y le repito, Hades es el dios en la mitología griega de amo y señor de el infierno. Lógicamente es como si dijéramos que este ser mitológico existiera. Lógico que no existe, solamente Juan estaba tratando de dar una explicación con lo que él conocía en su época. El helenismo estaba en su pleno apogeo. Entonces Hades, Seol e infierno es exactamente lo mismo. Entonces en este juicio el Hades, el infierno, será lanzado al lago de fuego juntamente con la muerte. Ahora, vea lo que dice. Vamos a regresarnos al versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, ponga atención, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Recuerda lo que decía Daniel: se sentó el juez y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Antes de todo, déjeme decirle que en el juicio del gran trono blanco, la iglesia no va a comparecer ante este juicio. La iglesia, recuerde que nosotros no fuimos puestos para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ni este juicio nos ha de tocar. La iglesia no va al juicio del gran trono blanco. La iglesia va a ir al tribunal de Cristo. Vea lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Segunda carta a los Corintios, para que vea, porque hay algunas confusiones, lógico, que a veces se nos vienen pensando en que la iglesia va a estar en el gran trono blanco o ante el gran trono blanco. La iglesia no pasará por el juicio del gran trono blanco. Ponga atención en esto, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el tribunal de Cristo estaremos recibiendo galardones, recompensas por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo. Déjeme decirle esto: si usted se ha conformado solamente con la salvación, entonces es lo único que usted recibirá, la recompensa, la corona por ser salvo, y no más de eso. Pero si usted es de aquellos que se esfuerzan por echarle ganas, por predicar el evangelio y por apoyar en todo lo que tenga que ver con la obra del Señor, entonces usted recibirá recompensa por ello. ¿Por qué lo decimos? Porque así es. El trabajo que está haciendo mi hermano Pablo, mi hermana Mabel y todos los que se han sumado en este trabajo, esto no es en vano. Algún día el Señor lo recompensará. Y lógicamente nuestra mirada está siempre puesta en las cosas eternas, en lo eterno, no en lo terrenal, no en lo que nos pueda dar aquí. Claro que no. Eso no es nuestra meta, porque algún día todo esto que conocemos será destruido con fuego, sino en las cosas que son eternas, aquellas recompensas que el Señor dará. Vea lo que dice mismo en su Sagrada Escritura, Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 11 al 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos del 11 al 15. Ponga atención en esto. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata,
piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Se da cuenta? Entonces, si toda la obra que yo he hecho está lógicamente sobre el principal fundamento, porque no hay otro fundamento, el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Ahí, sobre ese fundamento, nosotros es que construimos. Entonces, en aquel día es que se harán manifiestas nuestras construcciones. Si mi construcción realmente fue buena, si lo que yo hice para el Señor y para el pueblo del Señor, para la iglesia de Jesucristo es bueno, el Señor me recompensará. Y si lo que yo hice no ha sido bueno, entonces sufriré pérdida, aunque voy a ser salvo. Por eso es que nosotros trabajamos hacia el Señor por amor, con gozo y con alegría, como dice Deuteronomio 28, que nosotros hacemos las cosas con gozo y con alegría, no por el ya que, por el que me dicen, porque me mandaron, porque quiero que vean que realmente trabajo, pero no lo hago convencido, no lo hago con todo mi amor, no lo hago con todo mi corazón. Entonces los engañados somos nosotros, y nada más nos conformamos con solo ser salvos y nada más. Debemos de esforzarnos cada día porque la obra del Señor siga avanzando, para algún día ser recompensados en aquel tribunal en donde comparecerá la iglesia del Señor, donde dice Corintios que cada uno recibirá su recompensa según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Recuerde, yo puedo dar todo lo que tengo a los pobres, dice la carta a los Corintios capítulo 13, y no tengo amor, de nada me sirve. Y si diera mi cuerpo a ser quemado, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque no hay amor. Si lo que nosotros estamos haciendo en este preciso momento, llevar la palabra del Señor, no lo hacemos con amor, de nada nos está contando. Esto no está contando. Entonces estaremos edificando ¿sobre qué? Sobre madera, sobre heno o sobre hojarasca. ¿Por qué? Porque el fuego va a consumir cada una de estas cosas. Pero si todas aquellas cosas que hemos hecho son oro, plata y piedras preciosas, aunque venga el fuego, permanecerán aún. Esto quería dejarle muy en claro. El gran trono blanco no es para la iglesia. El gran trono blanco es para todos aquellos, primeramente, que no han querido nada con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que al sacrificio de Cristo en aquella cruz le han dado las espaldas. Todos aquellos que dicen, bueno, ¿para qué fue y murió por mí? Yo no se lo pedí, que han sido ingratos con aquello que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice San Juan 3:16 en adelante. San Juan 3:16. El juicio del gran trono blanco será para todos aquellos que no quieren y que no aceptan a nuestro Señor Jesucristo, los que se rehúsan, los que rechazan, los que ponen tanto pretexto y dicen ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los que buscan mil excusas para encubrir su pecado. San Juan 3:16. Porque de tal manera, ponga atención, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una respuesta para los que dicen, bueno, si Dios es amor, ¿por qué nos ha de juzgar? Si Dios es amor, ¿por qué nos ha de lanzar a un lago de fuego? Si Dios es amor, ¿por qué nos ha de enviar al infierno? Si Dios es amor, ¿por qué nos ha de quitar la vida? Si Dios es amor, ¿por qué se muere tal que es bueno? ¿Por qué se muere tal porque es bueno? Dios nos ha demostrado su verdadero amor. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en el Hijo de Dios pueda ser salvo,
Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque no hay otro amor semejante al que Cristo nos ha mostrado, y también un amor semejante no lo hay como el que Dios el Padre nos ha mostrado al enviar a su único Hijo, para que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que crea en él. ¿Se da cuenta? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vea nada más lo que dice. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que sean salvos por medio de su Hijo. Versículo 18. El que en él cree, el que cree en el Hijo de Dios, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, en este juicio estarán todos aquellos que no han querido nada. Desde que la gracia existe, desde que nuestro Señor Jesucristo fue a aquella cruz, vino hace 2020 años, nació, a los 30 comenzó el ministerio, pero en ese lapso de tiempo Él tuvo que vivir una vida perfecta para que el sacrificio pudiera ser perfecto. Esto haciéndonos recordar lo escrito en el Antiguo Testamento con referente al Cordero. Cuando era sacrificado el Cordero, se lo traían al sumo sacerdote. Entonces estaba unos días ahí y el sumo sacerdote tenía que ver que el Cordero fuera perfecto, que no tuviera ningún defecto, para que pudiera entonces ser sacrificado. Lo mismo tenía que ocurrir con nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que Él era y es ese Cordero perfecto. Y claro que fue perfecto, su vida fue perfecta. Lo podemos ver cuando Jesucristo comparece ante Poncio Pilato, y Pilato le dice: bueno, no veo en Él ningún defecto, no hay en Él ningún problema, no veo que Él sea una persona mala como los demás dicen. Entonces, ¿qué estaba tratando de decir Poncio Pilato? Exactamente las mismas palabras que decía el sumo sacerdote: es perfecto, pueden sacrificarlo. No había en él problema, no había ningún problema en nuestro Señor Jesucristo, nada lo inculpaba, según las palabras de Poncio Pilato. Entonces el sacrificio se podía hacer, y es por eso que fue entregado en manos de los sacerdotes para poder ser crucificado, y ahí el sacrificio entonces se pudiera hacer. Cuando era dictaminado que el Cordero era perfecto, era entonces que se sacrificaba. Poncio Pilato lo ve y dice: no hay en él problema, no hay en él nada. Señas de que entonces el sacrificio se podía hacer. Todos aquellos que no han querido desde que la gracia existe, no han querido nada. Vino la gracia, estamos en el tiempo de la gracia terminará el día del arrebatamiento de la iglesia. Entonces comenzará la gran tribulación, donde la oportunidad todavía continuará, pero solamente a través de la decapitación. Y aún así, todos aquellos que se rehúsen a no aceptar el sacrificio de Cristo, esos son los que serán juzgados en el juicio del gran trono blanco. Serán juzgados también todos los que son de el sacrificio, póngame atención, del sacrificio de Jesucristo hacia atrás, ¿sí? Del sacrificio de Cristo. Es decir, por ejemplo, Juan el Bautista será
juzgado según la ley, porque Juan el Bautista vivió bajo el tiempo de la ley, porque la gracia no se había manifestado aún, ni la redención por completo, porque la redención vino en el momento de la cruz del Calvario. Es entonces que ahí comienza. Juan el Bautista murió antes de eso. Bueno, desde la cruz hacia atrás, todos los que vivieron bajo la ley es que serán juzgados conforme a la ley. Y de Moisés hacia atrás, en el tiempo que no había ley, serán juzgados de una forma diferente, pero todos esos comparecerán ante el gran tribunal, ante el gran trono blanco, perdón. Vea lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 12. Carta a los Romanos, capítulo 2 y versículo 12. Dice así: porque todos, ponga atención, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Es decir, de Moisés hacia atrás no existía ninguna ley. Entonces, recuerde muy bien, la gente actuaba conforme a su propio pensamiento. Recuerde, dice la Biblia que a Abraham se le contó por justo porque le creyó a Dios. Entonces fue justificado por la fe, de acuerdo a sus acciones. Todos los que vivieron sin ley, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, de Moisés hacia adelante serán juzgados conforme a la ley dada hacia el pueblo de Israel, y no solamente Israel, sino era para todos. Y de Moisés hacia atrás, en los cuales no había ley, van a ser juzgados según el conocimiento, porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ponga atención en el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Se da cuenta? Entonces, los que existían de la ley hacia atrás serán juzgados según su conocimiento, porque eran ley para sí mismos, prácticamente como lo que dictaba su corazón. Los que hicieron lo malo van a ser juzgados. Y bueno, ahí está la carpeta. Por eso dice que serán abiertos los libros, las carpetas de investigaciones, donde queda asentado las pruebas que habrá en contra de cada una de las personas que comparecerán ante el juzgado del gran trono blanco. Prácticamente lo que ha sucedido solamente ha sido una vinculación, como le llaman, una vinculación a proceso, donde se trata de reunir todas las pruebas. ¿Para qué? Para llevarlas al juez, y entonces el juez pueda determinar que esa persona es libre o que por los cargos por la cual está vinculada a proceso. Reúnen las pruebas y entonces se determina su situación jurídica. Algo es así similar. Hoy todos los que están esperando el juicio del gran trono blanco es algo así. Está escrito, están los antecedentes, por así decirle, para que me entienda, antecedentes penales de todo lo que han hecho. Está escrito todo lo que hicieron, cómo lo hicieron, cuándo lo hicieron. En este preciso momento está siendo escrito allá arriba en el cielo. Todos aquellos que están escuchando el mensaje de la palabra del Señor y que han cerrado su corazón y han dicho: bueno, yo no creo que exista Dios. Si Dios existe, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquí? ¿Por qué pasa allá? Todo esto se está siendo apuntado para que cuando llegue el momento de ser juzgado no haya ningún pretexto, y entonces le digan: Señor, tú no me dijiste, tú no me avisaste, yo no me enteré. Porque Dios no juzga sin justo juicio, no hace justo juicio sin antes haber advertido. Hoy hay una advertencia no solamente de parte de nosotros, de la Iglesia el Divino Redentor, sino de todos aquellos que hoy en día siguen predicando arrepentimiento. Entonces comparecerán todas estas personas. Porque, versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley,
Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por eso Abraham va a ser juzgado según lo escrito aquí, porque en el tiempo de Abraham, hablemos de Lot. Lot, dice la Biblia, que era justo. El mismo Job no existía cuando la ley para Israel, la ley moral y santa de Dios, no existía. Job va a ser juzgado, y dice la Biblia que Job era un hombre justo, íntegro, recto delante de Dios, porque la ley estaba en sus corazones, y ellos entonces hacían lo que sus corazones le demandaban, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día, ponga atención, ¿se da cuenta? Ese día será en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice el apóstol San Pablo. El día en que Dios juzgará. ¿Cuándo? El día del gran juicio del trono blanco. Ese es el día. En el cual la iglesia será la única que no estará en este juicio. La única. Por eso es que nosotros, dice la Escritura, debemos de orar para ser dignos de escapar, para ser dignos de no presentarnos ante el gran trono blanco. Hay que ser dignos para estar en el tribunal de Cristo y no estar en el gran trono blanco. ¿Por qué? Porque prácticamente podemos decir que las esperanzas para alguien que ha vivido en el tiempo de la gracia, escúcheme bien, y que no ha valorado el sacrificio de Cristo, prácticamente las esperanzas se acabaron. No hay más esperanzas. La única esperanza es aceptar a Cristo como Salvador, vivir una vida agradable delante de Él, y entonces ir al tribunal cuando Él dé recompensas a cada uno según lo que haya hecho. Ahora, vea la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, versículo 2. Vea lo que dice. Por eso me gusta la Biblia, por eso me encanta, porque se dio cuenta, para estudiar la Biblia tenemos que estudiar anatomía como lo que sucedió el día domingo. Tenemos que estudiar derecho, o lo que estudian los abogados, para saber un poquito acerca de un juzgado, un tribunal, qué es lo que sucede en todo esto. Y por eso me gusta. Tenemos que estudiar física, química y tantas cosas. Segunda carta de Pedro. Vea lo que dice, segunda carta de Pedro, versículo 2. Versículos 4 al 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 9. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, también los ángeles estarán en este juicio cuando entonces sea determinada la eternidad, a una eternidad ya, a una completa perdición. Déjeme decirle que hoy en día el infierno está cerrado. Al infierno va la gente y del infierno no salen, solamente hasta el día del juicio del gran trono blanco. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Se da cuenta? Los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados,
porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Se dio cuenta? Los ángeles que están ahorita en este preciso momento en el infierno, en prisiones de oscuridad, están reservados para el juicio del gran trono blanco, el juicio final, en donde también los injustos, los que hacen lo malo y desagradable delante de Dios, es que también comparecerán ante este gran trono blanco. Por eso es que le digo, es el más terrible, porque estarán frente a Dios el Padre y no habrá manera de excusarse, no habrá manera de decir no es cierto, porque por eso se abrirán los libros. Hoy por hoy, vuelvo y le repito, no hay nadie que vaya al infierno puede salir de él hasta el día del gran trono blanco. Recuerde, me hace recordar esto, no lo tenía, pero Evangelio según San Lucas capítulo 16. Evangelio según San Lucas capítulo 16, acerca de lo de Lázaro y el rico, para que vea esto. Lázaro y el rico. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ponga atención en esto, versículo 23. Y en el Hades, es decir, y en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de ella pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Del mismo infierno nadie puede salir. Absolutamente nadie que llegue a este lugar. No hay purgatorio, no hay que tú vas y momentáneamente sufres y que después entonces puedes ir al cielo. No hay nada de eso. El Hades, el infierno, según lo que sentía el rico, dice que era un lugar de llamas, un lugar de tormento, un lugar donde se sufre, pero del cual nadie puede salir, a excepción de un momento, a excepción de cuando llegue el juicio del gran trono blanco. Regresamos ahí a Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, es decir, gente adulta y gente pequeña,
de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, los libros que van a tener lo que inculpará a cada persona, los hechos de cada persona, lo escrito que determinará a dónde será la eternidad de esa persona. Como le decía, es cuando se hace una carpeta de investigación, se reúnen las pruebas para determinar si el acusado, el imputado, es libre o es culpable. Es exactamente lo mismo. Se abrirán los libros para determinar la situación de cada una de estas personas que comparezcan ante el gran trono blanco. Si es una persona como el profeta Daniel, cuando el ángel le dice a Daniel: y tú, Daniel, te levantarás al final de los días para recibir tu heredad y irás a la eternidad. Si es alguien que vivió en el tiempo de la ley y fue alguien como Daniel, entonces tiene asegurada la eternidad, a la vida eterna. Pero si es alguien como el rico, el cual era un hombre inmisericordia, el cual vivía en sus placeres y deleites, el problema no fue la riqueza, el problema no fue el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero para nada. ¿Cuántos siervos de Dios tienen bastante dinero? Y ni siquiera. Pero el problema es que el dinero llevó a los vicios y a la perdición al rico. Entonces, asimismo, vuelvo y le repito, asimismo como Daniel se levantará en el juicio del gran trono blanco para recibir su recompensa, y entonces se determine a dónde va a ir Daniel, asimismo también el rico y todos aquellos que no han querido nada con nuestro Señor Jesucristo y que no han hecho lo recto delante de Dios. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fueron juzgados, es decir, se determinó cuál era su situación y a dónde tendrían que ir. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. ¿Se da cuenta? Es la única vez que se abrirá el infierno, y no más, para entregar a los muertos que el infierno está guardando. Lógicamente, pura gente que no ha querido nada con el Señor. Todos aquellos que no han hecho lo recto y agradable delante de Dios. Por eso es que en estos momentos, abre tu corazón. No permitas que el enemigo te robe esta palabra y entonces cierres tu corazón y digas: eso que están hablando no es cierto. Dios no sería capaz de enviarnos a una eternidad lejos de Él. Claro que no. Esto que te estamos leyendo es palabra de Dios y se cumplirá cabalmente. Por eso abre tu corazón al Señor. Y el mar y los entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Serán juzgados todos. Pero no nada más todos aquellos que no han querido aceptar el sacrificio. También serán juzgados, como te decía, los que han vivido o que vivieron el tiempo de la ley y los que vivieron antes de la ley. Pero en el juicio del gran trono blanco estarán todos aquellos que han servido al Señor. Escúcheme bien, ponga atención en esto. Y que no han hecho lo que realmente demanda el Señor. Vea lo que dice San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 14 y 15. Ponga mucha atención en esto. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 14 y 15. Si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad. Perdón, me equivoqué. San Mateo,
25:34. Discúlpeme. San Mateo 25:34. Desde el versículo 30 vamos a leer. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Perdóneme, estoy mal, era 25, estaba leyendo en el 24. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de beber, tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos, ponga atención, estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. En aquel día le dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios, hicimos milagros? Y el Señor les dirá: apartaos de mí, no os conozco. Y lo que me impacta en esta palabra es que aquellos que no sean misericordias los echará, dice, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Por qué? Porque lo vieron desnudo. En aquellos que hoy tienen necesidad, en aquellos que hoy están necesitando. Esto me hace recordar lo de el buen samaritano, cuando dice la escritura ahí en el Evangelio San Lucas capítulo 10 versículo 25. Si usted puede, allí en su casa, búsquelo. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás.
Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, ponga atención, un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. También en aquel juicio estarán todos aquellos que no han sido misericordias, todos aquellos que no han tratado como debe de ser al pueblo del Señor, todos aquellos que se han hecho de la vista gorda de las necesidades de sus hermanos, porque la palabra que leíamos, cuando me viste hambriento y no me diste de comer, sediento y no me diste de beber, se le está diciendo a gente que conocía, pero también a gente que no le hizo todas estas cosas, a los que creían en el Señor. Todos aquellos que no han mostrado misericordia. Y todo tal parece que cuando nosotros creemos que ya predicar es un gran servicio, claro que lo es, claro que lo es. Para mí es un gran privilegio y es algo maravilloso servir al Señor y darle el alimento espiritual al pueblo del Señor. Pero lo que más me impacta es en este ejemplo que le da el Señor Jesucristo a este joven intérprete de la ley, queriéndose justificar. Dice que descendía un sacerdote también, y pasó también ahí un levita. Y es que muchas de las veces los que servimos solamente nos quedamos con decir: bueno, ya serví y ahora ellos tienen que servirme, sin darnos cuenta que dice la Escritura, el Señor dijo que el que quiera ser más grande en el reino de los cielos debe de servir a los demás, no solamente dando la palabra, no solamente tocando, no solamente haciendo lo que tengo que hacer en este sentido, sino también cuando alguien de nuestros hermanos esté necesitado, alguien cuando parte del cuerpo de Jesucristo tenga una necesidad, lo tenemos que hacer. Estarán también todos aquellos que solamente se han enfocado en el dinero, en el materialismo, todos aquellos que predican solamente todo el materialismo y alimentar el ego, alimentar el alma, pero no del sentido bíblico, de aquellos que no hablan la palabra como es y solamente entretienen al pueblo del Señor. Todos aquellos, porque hoy en la mayoría de los púlpitos se predica más filosofía que la propia palabra del Señor, más budismo. ¿Cuáles son los dichos filosóficos? ¿O cuál es la doctrina filosófica que no es una religión, pero se considera? Mensajes cargados de budismo, parecieran ser palabra del Señor, pero no lo son. ¿Cuál es el budismo? ¿O cómo vemos un mensaje de budismo? Tú puedes, eres un campeón y Dios te va a llevar a tu tierra prometida. Dios tiene algo preparado para ti, tiene lo mejor para ti. Claro, cuando hay un mensaje de este tipo, ¿quién no se va a desprender? Claro, porque va creyendo que va a recibir más. Pero no es así. Estamos para ministrar y ayudar al pueblo del Señor si realmente queremos la grandeza allá arriba en los cielos. Hoy, en este preciso momento, ¿cuánta falta le está haciendo trabajo? ¿Cuánto hace falta trabajo en muchas personas? En nuestros propios hermanos hay algunos hermanos que no tienen trabajo, que si costaba antes llevarles el pan de cada día a la familia, hoy es aún más difícil porque trabajo prácticamente no hay. Y los que tenemos la posibilidad hemos hecho como el sacerdote y el levita. Al ver la necesidad de nuestros hermanos, ¿qué hacemos? Nos pasamos de largo. No nos debemos de engañar. El joven le pregunta y le dice: ¿haciendo qué cosa, maestro, heredaré la vida eterna? ¿Cuáles son los mandamientos? Le dijo: ¿cómo lees? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, a tu prójimo
como a ti mismo, a tu hermano como a ti mismo. Pon atención en lo que dice San Mateo 25, al final, versículo 46, dice que aquellos que no sustentaron a los más pequeños que creen en nuestro Señor Jesucristo serán lanzados al castigo eterno. También en este gran trono blanco estarán todos aquellos obreros, ministros, pastores que solamente se la han pasado acariciando el pecado y solamente entreteniendo a la gente y no llamándola al arrepentimiento y no encaminándolos al cielo. ¿De qué va a servir una congregación inmensa si el día que venga Cristo esa congregación se quede? ¿De qué va a servir? Hoy ministro, pastor, siervo de Dios, evangelista, misionero, si tú tienes también la oportunidad de bendecir y darle lo que necesite el pueblo del Señor, hazlo. No nos quedemos conformes creyendo que ya todo está solucionado. Yo me engañaría si dijera que ya viniendo a predicar aquí ya todo está, y que el día de mañana yo me encuentro a alguien que está necesitado y me haga de la vista gorda, cuando yo tenga la posibilidad de hacerlo y le diga no. El engañador sería yo. Isaías 58 nos habla claramente de cuál es el ayuno que Dios demanda, cuál es el ayuno que Dios quiere. Y dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí que partas tu pan con el hambriento, al pobre errante albergues en casa, que sacies al alma afligida? Entonces dice: tú hablarás y Jehová te dirá: heme aquí, tu voz será escuchada en los cielos. Ese es el ayuno que Dios quiere, esa es la misericordia que Dios quiere. El Señor dice: misericordia quiero y no sacrificio. Ese será el juicio del gran trono blanco. Dice el Señor: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día le dirán: Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, milagros, a tu nombre cantamos, Señor. Y en aquel día el Señor dirá: no los conozco. Este es un mensaje, sí, al pueblo del Señor, a la iglesia de Jesucristo, y también a todos aquellos que son encargados de darle el alimento espiritual al pueblo del Señor. Hermanos, consiervos estamos para fortalecer, animar y ayudar a la iglesia de Jesucristo en todo lo que se pueda, en todo lo que esté a nuestro alcance. El Señor nos demandará cada una de las cosas que Él nos ha dado. Somos administradores de lo que tenemos, porque no nos pertenece. La vida no es nuestra. Esto que traigo, bueno, si no me lo hubiese dado el Señor, ¿quién? Y todo lo que poseemos le pertenece al Señor. Él nos va a pedir cuenta por cada una de esas cosas. Claro, ponerlo al servicio del Señor y también ver por la necesidad de su pueblo, tanto la espiritual como la física. Hermano, si hoy en este preciso momento tú has visto que uno de nuestros hermanos o que uno de tus hermanos allá donde tú estás, alguien que es parte del cuerpo de Jesucristo, está sufriendo, está pasando hambre, escaseces, tiéndele la mano. No seas ingrato, no seas inmisericordia. Muestra misericordia. Volvemos ahí al Evangelio según San Lucas. Según San Mateo, perdón, capítulo 25. Verso 45. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos
a la vida eterna. ¿Se da cuenta? Aquellos que hicieron de misericordia, aquellos que fueron misericordiosos, que se desprendieron para darle al que lo necesitaba. Las obras, lógicamente, no salvan, pero son parte de. Es hacer esto sin dejar de hacer aquello. Gocémonos y alegrémonos, porque las bodas del Cordero han llegado, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Si nos consideramos santos, es necesario entonces hacer obras. Somos una iglesia celosa de buenas obras, dice la Escritura. Mostremos esas buenas obras. Debemos de ser misericordiosos. El ejemplo del samaritano. Había problemas entre judíos y samaritanos en aquel tiempo, y mejor el samaritano le tendió la mano a aquel que bajaba de Jerusalén a Jericó. Y no el sacerdote, no el levita. Pasaron de largo. Y muchas veces nosotros, como servidores de Dios y del pueblo, pensamos que con lo que ya estamos haciendo nos tienen que servir a nosotros. ¿No queremos entonces ser el más grande allá? Debemos de servir en todos los aspectos. Hoy es el momento perfecto para que tú uses de la misericordia, porque en este preciso momento, allá afuera, hay gran necesidad, y primeramente la necesidad está dentro del pueblo del Señor, grandísima. En este preciso momento que te estoy hablando, te aseguro que uno de nuestros hermanos no tiene el estómago lleno como tú y yo quizá lo tenemos de alimento. Te lo aseguro que uno de nuestros hermanos hoy no tiene trabajo, te lo puedo asegurar. Que uno de nuestros hermanos ya perdió su trabajo, te lo aseguro. Y nosotros que tenemos la posibilidad, haciéndonos de la vista gorda. Pero si hablamos de arrebatamiento, amén, decimos irnos en el rapto de la iglesia, cuando tenemos que mostrar que realmente somos salvos. ¿Cómo? A través de ayudar a aquel que lo necesita. La fe sin obras está muerta. ¿Tengo fe? Entonces demostraré que tengo fe a través de mis obras. Claro que sí. Por último, la carta de Santiago. ¿Por qué es necesario la misericordia? Epístola universal de Santiago, capítulo 2 y versículo 13. Santiago capítulo 2 y versículo 13. Dice así: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Una vez más, porque juicio sin misericordia, es decir, que si tú y yo no mostramos misericordia, a nosotros también se nos juzgará sin misericordia alguna. Se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, que si tú no quieres ver el juicio, el del trono blanco, si tú no quieres comparecer ante el gran trono blanco, es vital que tú hagas uso de la misericordia, tú y yo. Claro que sí. Si es que no queremos ver el juicio del gran trono blanco. Recuerda, porque el Señor Jesucristo vendrá a recompensar a cada uno según sea su obra. Hablando del cuerpo de Jesucristo, aquellos que nada más se conformaron con la salvación y que más o menos la misericordia. Debemos de ser misericordiosos.
es necesario demostrar el amor hacia los demás, principalmente con aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador y que han abierto su corazón al Señor. Así es que en esta hora te invito a donde tú estás. Si quizá no has sido misericordioso, comienza a ser misericordioso. Antes de todo, déjeme terminar con esta palabra. Isaías 58 es una escritura, la verdad, que me gusta bastante y que algún día el Señor me confrontó con ella. No quiere decir que hoy no ayune, claro que lo hago, pero cuando lo hacía, la verdad es que me olvidaba de la necesidad de los demás. Hasta que algún día el Señor me habló a través de esta palabra, la verdad, y me confrontó, me quebrantó. Le pedí perdón al Señor y le dije: Dios mío, de verdad discúlpame, cambiarán las cosas. Vea lo que dice Isaías 58. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a mí. ¿Por qué dicen: ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy. Ponga atención, iglesia. No ayunemos como lo habíamos hecho hasta este preciso momento, porque quizá muchos en nuestra casa hemos estado ayunando, orando, pidiéndole al Señor, como dice, humillándonos delante del Señor, humillando nuestras almas, pidiendo al Señor su respuesta. Y vea lo que dice el Señor: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy. Ponga atención, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, y que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Fíjese, empieza primeramente sí con lo espiritual: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Ese es el ayuno que Dios quiere, que dejemos ir libres a los que están afligidos. Orar por aquel que se siente abatido, orar por aquel que sigue encadenado. Esto es lo primero que el Señor quiere. Y de ahí dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Para entender que nosotros somos salvos, debemos de hacer esto. Una persona que solamente está enfocada en lo material, esa persona no es salva. Claro que no. ¿Por qué? Porque lo vemos a través de la iglesia de la Odisea, enfocada en el materialismo, en las riquezas. Y le dice el Señor: ¿no te das cuenta que tú eres una pobre, ciega, miserable y desnuda? Y por eso le dice el Señor: sé celoso y arrepiéntete. Pregunto, si no se arrepintiera la iglesia de la Odisea, ¿sería salva? Claro que no. Porque por eso el Señor le dice: arrepiéntete. Arrepiéntete, le dice a la iglesia de la Odisea. Iglesia que está enfocada en el materialismo. Iglesia, ya basta de enfocarnos en el materialismo.
es necesario que día a día nos desprendamos. Si realmente queremos que seamos salvos, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, y clamarás y él dirá: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Se da cuenta? Tenemos que ser misericordiosos. Si no, déjame decirte que te estás engañando. Ya no te engañes más. Ya no lo hagas creyendo que vas hacia el cielo cuando no es así. El rico, preocupado en sí mismo, sin darse cuenta que tenía que ser misericordioso con lo que él tenía y con los que tenía a su alrededor. Hoy la iglesia sigue estando en esa misma situación. Ante lo que está sucediendo, hemos cerrado y endurecido nuestro corazón y hemos dicho: bueno, la situación está difícil y pues solamente voy a ver por mi necesidad, solamente voy a ver por mí, y los demás, pues cada quien que se salve como pueda. Esa estrategia ha aplicado el mundo. Esa estrategia han hecho los de allá afuera, los que no conocen al Señor, y se los entendemos, claro, porque no conocen a Dios. Pero aún así, de entre de toda esa gente han salido personas que ni siquiera conocen a Dios, con un buen corazón, haciendo uso de la misericordia, regalando alguna despensa a aquella gente que lo necesita y que lo está pasando mal. Imagínense, la gente que no conoce a Dios. Mientras que la iglesia de Jesucristo encuartelada, mientras que la iglesia de Jesucristo cerrada para no desprenderse y darle a aquel que lo necesita, incluso no viendo ni siquiera la necesidad de nuestros propios hermanos. Iglesia, este es el mejor momento para demostrar que realmente nosotros somos salvos y demostrar nuestro amor, de hacer uso de la misericordia, si es que no queremos ir a aquel juicio de trono blanco y que se nos juzgue sin misericordia. Cristo ha mostrado su amor y su misericordia para con nosotros. Demostrémoslo también a aquel que lo necesita. En estos momentos de escasez, ¿por qué no partimos nuestro pan con el hambriento? En estos momentos en los cuales hace falta trabajo a alguno de nuestros hermanos, ¿por qué no tenemos la capacidad de nosotros bendecirlo? ¿Por qué, iglesia? Así es que tenemos que reflexionar. Te lo digo porque te amo. Te lo digo porque tomo aquel consejo que le dio Pablo a Timoteo y le dijo: ten cuidado de lo que tú hablas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Quiero ser salvo, desde luego, y también yo quiero que vayan hacia el cielo. Es dura la palabra, pero es eficaz. Así es que si no has sido misericordioso, vamos a pedirle al Señor que en estos momentos nos ayude para mostrar esa misericordia, que ponga en nuestros corazones verdadero amor, porque en el juicio del gran trono blanco realmente la posibilidad de salvación es nula. De ahí será la eternidad. En aquel día el Señor les dirá a algunos que irán al castigo eterno y otros a la vida eterna. Algunos porque fueron misericordiosos y los otros porque no lo fueron. Entonces es necesario que seamos misericordiosos. Cierra tus ojos y vamos a orar en esta hora. Padre,
En el nombre de Jesucristo nos acercamos ante el trono de tu presencia, Señor, para pedirte, Dios mío, por esta palabra. Señor, te pido que dé un fruto, Dios mío, al 100%, Padre. Te pido, Señor, por tu pueblo, Padre Celestial, el cual, Dios mío, quizá no ha hecho lo que es agradable delante de ti. Te pido, Señor, que podamos mostrar misericordia con aquel que lo necesita, mi Dios. Señor, que no seamos como aquel sacerdote y como aquel levita, que pasaron de largo cuando aquel que descendía de Jerusalén a Jericó fue lastimado y dejado casi muerto. Te pedimos, Señor, que nosotros seamos como el buen samaritano, que mostremos misericordia, que mostremos amor para con aquel que lo necesita, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser compartidos. Quita de nuestras vidas, Señor, el egoísmo, la avaricia, la indiferencia, Señor. Quita, Dios mío, toda la obra de la carne que nos estorba, para que tú fluyas en nosotros. Padre, ayúdanos para poder ayunar como tú lo demandas, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo, mi Dios, porque por nosotros no sabemos dar. Nosotros no sabemos desprendernos. Nuestra humanidad, nuestra carnalidad es la que se sobrepone ante nuestras decisiones. Pero el único que nos puede cambiar, transformar y ayudar es tu bendito y santo Espíritu, mi Dios. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de los que nos han visto por esta transmisión sean llenos de tu poder, sean llenos de tu presencia, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, Padre, y que cada uno podamos mostrar la misericordia en estos momentos en los cuales algunos de nuestros hermanos sufren por falta de trabajo, por falta de dinero, porque no hay empleo, Señor. Ayúdanos, Padre, para ver por la necesidad de tu pueblo, Señor. Que no nos hagamos de la vista gorda, Dios mío. Ten misericordia de nosotros. Señor, ayúdanos porque te pedimos misericordia y nosotros no tenemos la capacidad de demostrarla. Ayúdanos a los que predicamos, a los que te servimos, los que cantan, los que ministran a tu pueblo, a no creer que con lo que estamos haciendo ya hemos hecho todo, sino a ser servidores en todo, absolutamente en todo. Primeramente a ti, mi Dios, y a tu iglesia, con la cual has comprado con el precio de tu sangre. Señor, ayúdanos y que pongamos por obra tu palabra, Señor. Que la misericordia triunfará sobre el juicio. Pon en nuestros corazones amor, para que todo lo que hagamos, Señor, sea bueno, sea agradable delante de ti y también sea contado, Señor, para el día que tú recompenses a tu iglesia. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. También te doy gracias por tu pueblo que se ha conectado para ver esta transmisión. Te pido, Señor, que los sigas fortaleciendo, que sus casas, Señor, sean fundamentadas en ti, Señor Jesucristo, que eres la principal piedra del ángulo, Dios mío, en el cual todo el edificio viene a ser santo. Señor, yo te pido que sean afirmados cada uno en ti, mi Dios. Bendice, Señor, a tu pueblo y ayúdale, Señor, a ser misericordioso con aquel que lo necesita, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Asimismo, vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar por aquel que se siente mal, por aquel que necesita sanidad. Vamos a orar por nuestro hermano Luis Ángel también. Bendito Dios, te pedimos, Señor, por cada uno de mis hermanos que en estos momentos se encuentra enfermo, debilitado, Señor. Te pido, Padre Celestial, que tú lo fortalezcas, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ungiendo a cada uno
desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de sus pies. Señor, te pido, Dios mío, que los sanes, Padre Celestial, que hagas, Dios mío, un milagro, Señor, en ellos. Glorifica tu nombre, Señor amado. También te pido, Dios mío, por mi hermano Luis Ángel, Señor, que unjas su garganta, Padre. Unge su garganta, destraba, Señor, su lengua, para que la próxima vez, Señor, pueda estar en este lugar alabando y bendiciendo tu nombre y también ministrando, Señor, a tu pueblo. Te pedimos, Dios mío, también por la mamá de tu siervo, el pastor Joel. Te pedimos, Padre Celestial, que la toques, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, que la sanes, mi Dios, que la fortalezcas, que la levantes, Dios mío, que sea un testimonio para la gloria de tu nombre, Señor. Sana, Señor, a todo aquel que esté enfermo, Padre, pero de todo que te hemos pedido, que no sea lo que nosotros querramos, sino sea tu voluntad en todo, mi Dios. Obra, Señor, como bien te pareciere, pues tú eres el soberano de esta tierra, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Señor, así también vamos a orar por la ofrenda que será reunida allá también en sus casitas. Vamos a orar por la ofrenda. Ya casi estamos terminando este servicio. Para dar gracias también vamos a orar. Señor, te pedimos, Dios mío, por la ofrenda que será reunida en esta hora. Te pido, Padre, que bendigas el campo, ganado, negocios, trabajos, toda la obra de la mano de mis hermanos, Padre. Bendícela, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que va a ofrendar, Señor. Padre, pero también te pido que bendigas a mi hermano que no lo pueda hacer. Si está falto de trabajo, yo te pido, Padre, que tú le proveas, Señor, un trabajo. Abre, Señor, puertas para que también pueda ofrendar y asimismo poder llevar el sustento a su familia, mi Dios. Señor, multiplica, Dios mío, todo, Señor, lo que será recolectado en ofrendas. Padre, tú sabes el destino de esta ofrenda, Señor. Bendice, Señor, en grande manera a cada uno de mis hermanos, Señor. Echa fuera al devorador de sus vidas, a ti, así también de sus negocios, trabajos y a todo, Señor, aquello que atente contra ellos, Dios mío. Échalo fuera. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, vamos a dar gracias y vamos a ser despedidos. Para así el día de mañana nos estaremos viendo a las 6 de la tarde. La oración 6 de la tarde. A las 12, recuerde, los días martes 12:30 por la radio, los jueves 3:30 de la tarde, no se le olvide, domingo 12 del día nuestro servicio. Así es que vamos a orar, daremos gracias y nos veremos hasta la próxima. Señor, te damos gracias por estos momentos que nos has permitido estudiar tu santa y bendita palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, Padre. Ayúdanos, fortalécenos, Dios mío. Bendice a todo tu pueblo, Señor, el cual ha visto esta transmisión, Señor. Gracias, Dios mío, porque una vez nos has dado la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Dios. Dios les bendiga. El Rey viene ya. I'll be
olvidando su promesa, que pronto Él volverá. Él espera su venida, en verdad la ignoras, y preparado no estás. Es tiempo de juegos ni falsas promesas a Dios. Activa tu vida y toma la armadura de Dios. Levántate, sé fuerte y pelea la buena batalla, serás vencedor. Actívate, afirma tu vida, el tiempo es corto, el Rey viene ya. Levántate, sé fuerte y